Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y una semana más les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Y hoy vamos a conversar con una de las personas que más saben de migración. La realidad de esos millones y millones de personas que desgraciadamente se tienen que ir desplazando, huyendo de la miseria, huyendo de la guerra, huyendo de una catástrofe. Cristina Manzanedo, gracias por estar en Voces por una causa. Te quería preguntar, en la actualidad, ¿cuál es el flujo migratorio más importante del mundo? Pues los flujos son muy diversos según estemos hablando de personas que migran voluntariamente o de desplazamientos forzosos. Las principales nacionalidades de personas migrantes en el mundo son países como la India, China, Pakistán, Rusia, Filipinas. Sin embargo, las nacionalidades cambian completamente si de lo que hablamos es de refugiados, de personas que han tenido que abandonar su hogar a la fuerza. Ahí las principales nacionalidades en el siglo XXI, en estos últimos años, son Venezuela, Siria, Afganistán, Ucrania, Myanmar o Sudán del Sur. No tiene nada que ver y también hay muchísima diferencia de a dónde van. Los migrantes, las migraciones voluntarias, las migraciones laborales se producen sobre todo a Europa y a Asia. Y como país, Estados Unidos es el principal país con nacionalidades migrantes. Sin embargo, los refugiados, la inmensa mayoría, 2/3, están en países vecinos, en países pobres. Cruzan simplemente la frontera, aunque a nosotros nos parece que vienen todos a Europa, no es cierto. La mayoría de los refugiados están en países de desarrollo medio o bajo. Les decía que Cristina Manzanedo es una de las personas que más saben de migraciones y la verdad que tiene un currículum de esos impresionantes, ¿no? Has trabajado en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Durante 8 años has dirigido el programa de Centros de Internamiento de Extranjeros, ¿no? El CIE de Pueblos Unidos, que es miembro de la red del Servicio Jesuita de Migrantes, España. Has llevado a cabo trabajos en distintos lugares como América Latina, Caribe, África subsahariana, Oriente Medio. Menuda experiencia, ¿no? Bueno, he ido aprendiendo mucho de las personas migrantes, de las distintas situaciones. ¿Y por qué elegiste este camino, Cristina? Porque llegaron a Europa, y cuando llegaron a Europa en el año 2005 llegaron a España. En una década España recibió muchísimas migraciones. Nosotros en el año 2000 solo teníamos 1 millón de personas migrantes nada más, y en 10 años había 5. Es increíble. Y entonces a mí me empezó a interpelar las conversaciones que oía en casa, en el metro, de mucho rechazo inicialmente. Bueno, me pareció que yo ya trabajaba en temas sociales y había organizaciones haciendo un trabajo extraordinario, pero en migraciones en aquel momento no había muchas organizaciones porque era una realidad nueva y entonces me interesó inicialmente porque me pareció que había un hueco, pero luego, como todo, cuando te acercas, cuando lo conoces, cuando ves la riqueza de la diversidad, aquello me transformó el corazón y los migrantes desde luego cambiaron mi vida. En los medios de comunicación normalmente se habla de las rutas migratorias sur-norte. ¿Sigue siendo así? ¿Y qué engloba este término exactamente y cuáles son los más importantes? Las rutas migratorias es lo que aparece en los medios de comunicación y va asociado a migración irregular. Pero realmente las rutas, la mayoría son por medios regulares. La gente se mueve en avión, en tren.
Lo que pasa es que la migración va asociada a lo que se conoce como la lotería del nacimiento. ¿Qué es la lotería del nacimiento, Cristina? Pues si nosotros vemos las posibilidades de migrar a otro país siguiendo una ruta u otra por un medio de transportarnos a otro, ¿qué es lo que más influye en cómo vayamos a podernos movernos? Es la lotería del nacimiento, es donde hayamos nacido. Porque si hemos nacido en un país de altos ingresos, en un país rico, no se nos va a pedir visado y podemos desplazarnos libremente a la mayoría de los países del mundo. No hace falta seguir rutas. Sin embargo, si hemos nacido en un país de ingresos bajos o medios, se nos va a pedir visado para ir a casi todos los sitios del mundo y no se nos va a conceder. Y prácticamente la única posibilidad de migrar va a ser irregularmente. Y eso es lo que se llama la lotería del nacimiento. Ahí aparecen las rutas que van asociadas a movimientos migratorios normalmente de países con menos recursos a economías más desarrolladas. Son rutas mucho más peligrosas, no tiene nada que ver poder coger un tren, un barco, un avión, que tener que ir por una ruta irregular. Coloca a la gente en una situación de muchísima más vulnerabilidad. Ahora mismo los grandes corredores hay algunos corredores donde se mueve muchísima población a lo largo del año. Uno es el corredor que va de Centroamérica a México hacia Estados Unidos. Ese es uno de los grandes corredores mundiales. Y el otro gran corredor es desde África occidental hacia Europa y también hacia los países del Golfo y hacia Oriente Medio. Hay otro grandísimo corredor. Y luego hay otros movimientos también muy importantes de sudeste asiático hacia Australia. Son más o menos los grandes corredores intercontinentales. Antes has dicho algo que me ha parecido muy interesante y es que también hay una migración de los países del sur a los países del sur, ¿no? De hecho, sí, es la mayoritaria. Es que hay una percepción sí, que es muy distorsionada porque lo que conocemos de la migración está focalizado en los cruces del Mediterráneo, en la gente que llega a España, en la gente que llega a Europa. Y nos falta ampliar un poquito la mirada. Los datos muestran que la mayoría de las migraciones son intracontinentales en el mundo. Hay mucha más migración dentro del continente africano. En África hay unas grandes urbes que son Nigeria, Sudáfrica, Nairobi, El Cairo, que reciben hay mucha más migración dentro del continente, además desde hace siglos. Lo mismo pasa en América Latina, en Sudeste Asiática. O sea, el número es mayor que las personas que llegan, por ejemplo, a Europa o que llegan a... Muchísimo más. Es muy difícil hacer una migración intracontinental irregular. Son viajes muy peligrosos, muy largos, que requieren muchísimos recursos económicos. Hay que ir pagando para que te las mafias, pasando. ¿No? Claro, porque si no puedes viajar regularmente, tienes que ir pagando para poder cruzar, ¿no? Entonces hay, sin embargo, mucho más movimiento, sobre todo vinculado a migraciones laborales. Esa imagen que tenemos de una África pobre no es cierto. África es un continente también muy dinámico, con unos polos de crecimiento económico muy fuertes y donde hay muchísima más movilidad de la que creemos. Es muy superior la migración intracontinental que la intercontinental. ¿Cuáles son las rutas sur-sur más importantes? Hay muchísimas. Las principales ciudades del mundo no están en Europa, ni están en Estados Unidos. Las grandes urbes del planeta están en países en desarrollo, están en América Latina.
están en África, están en Asia. Y esos son los grandes polos de atracción ahora mismo de migración continental. ¿Y qué tipo de perfiles son esos migrantes? Entonces, por los corredores migratorios viajan perfiles muy diferentes. Los flujos son mixtos. Y esas rutas que hemos dicho que son irregulares, que se dirigen en general de países con ingresos medios a países con ingresos más altos en estos viajes tan vulnerables, aquí sería, por ejemplo, pues esos cruces del Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? No, esa imagen que tenemos de que es solo una migración económica no es cierta. Los flujos son mixtos y por esas rutas están transitando migraciones económicas, personas que buscan unas mayores oportunidades, personas jóvenes, pero están también personas que no les ha quedado otra que abandonar su país, están huyendo refugiados por esas rutas también. Y por esas rutas transitan también personas con las que tenemos unas obligaciones de protección, como son los menores, niños, niñas, mujeres, posibles víctimas de delitos. O sea, hay perfiles muy distintos que deberíamos conocer bien y ser capaces de diferenciar. Hablas de los niños. Vimos, por ejemplo, cuando el gran éxodo de migrantes con la guerra de Siria, niños que se perdían, que de repente nadie sabía de quién eran. También lo vemos a veces con las pateras, ¿no? Niños que han perdido pues a su madre, normalmente a su madre, porque han muerto devorados por el mar mientras intentaban llegar a nuestras costas. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué respuesta se está dando a esos niños? La mayoría de los niños que llegan solos, es decir, hay niños acompañados y niños que llegan solos. Los niños que llegan solos, que ya son porque han perdido a su familia por el camino. Eso es. Si han perdido a su familia, es decir, niños que no han hecho una migración autónoma, que ya son adolescentes, 16, 17, sino que eran niños más pequeños que iniciaron el viaje con alguna persona que ha fallecido durante el camino, porque son viajes muy largos. Nosotros, la mayoría de los menores que están llegando, llegan con sus familias, la mayoría con sus madres. Y son una minoría de casos aquellos que llegan con mujeres, porque los niños suelen viajar con mujeres, no con hombres, que no son sus progenitoras, ¿no? Y habría, como tú dices, que tener una mirada más cuidadosa de por qué un niño viene con una mujer que no es su madre, porque detrás puede haber una dinámica protectora, puede haber una mujer que ha ejercido la maternidad durante el tránsito, durante el viaje, que se ha ido ocupando de ese niño, puede ser una figura de protección. Eso hay que verlo a la llegada, comprobarlo. Y sin embargo eso requiere más análisis del que nuestro sistema es capaz de hacer. A las llegadas, un niño que viene con una mujer que no es su madre se les separa por temor a que lo que haya detrás sea una dinámica de tráfico, de explotación. Pero no es así. Muchas veces lo que hay es o bien porque ha fallecido o bien dinámicas de reagrupación familiar. Bien, muchas veces lo que son es menores que no ha habido otra forma de reagruparse con sus padres que ya están en Europa, por ejemplo, y que les ponen al cuidado de una persona de la familia, de una persona de confianza, para que puedan reunirse la familia en Europa. Y al día de hoy, Cristina, ¿cuál es tu principal foco de preocupación ante este fenómeno de las migraciones? Hay uno que es las dificultades de migrar legalmente en una sociedad que sin embargo vamos a necesitar la ayuda de la migración para sostener nuestra población laboral, y sin embargo el que seguimos viendo la migración como un problema,
cuando a mí me parece que es parte de la solución a largo plazo en sociedades envejecidas como la europea. Entonces, yo creo que debemos evolucionar hacia cómo facilitar más vías de migración legal, de migración regular, de cómo facilitar la formación, la incorporación al mundo laboral. Y luego, otra cosa que me preocupa es la integración. O sea, ¿cómo vamos a hacer? Porque la migración son personas que no solo llegan, o sea, nosotros tenemos aquí a muchísima gente que es que le seguimos diciendo que es migrante y extranjero y no lo es, ya tiene nacionalidad española, sus hijos han nacido aquí. Entonces, inicialmente España tuvo una migración latinoamericana que ha sido muy fácil y muy exitosa de integrar y nos miran con envidia en toda Europa. Hemos recibido flujos muy distintos en estos años. Ahora ya vamos a tener personas... ¿De dónde viene ahora fundamentalmente? ¿De dónde recibimos más migrantes? Claro, nosotros ahora tenemos ya... la población latinoamericana sigue siendo la principal, pero tenemos una población importantísima del Magreb, de Marruecos sobre todo, de Siria, de Ucrania, de Afganistán, o sea, tenemos de otros países. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que todas esas personas sientan que España es su país y que son ciudadanos, no solo fuerza laboral y que es una experiencia... ¿Y cómo se hace eso, Cristina? Pues pensando muy bien la integración. Yo creo que tenemos que darle una pensada bastante buena para evitar a largo plazo lo que ha ocurrido en otros países de Europa, identificar mejores prácticas. O sea, necesitamos, yo creo que ver la migración como algo bidireccional. Necesitamos personas que quieran integrarse, por supuesto, pero necesitamos también una sociedad acogedora. A mí me preocupa mucho el que en Europa, por ejemplo, haya partidos políticos que han hecho de la migración una bandera en contra. ¿No? Y que realmente creen que la solución a los problemas de Europa es que se vayan los migrantes. Bueno, entonces ahí hay un caldo de cultivo. O sea, yo creo que en mi experiencia las personas migrantes, la gente que yo conozco, es gente que viene a trabajar, que quiere integrarse en general y que sufren muchas veces bastante discriminación. ¿Y qué políticas de integración habría que llevar a cabo? O sea, ¿cómo se hace eso? Porque el diagnóstico es perfecto, pero ahora viene la medicina. ¿Cómo se hace eso para que todas esas personas que lleguen a sentir que este país también es suyo y forman parte de él? Pues ahí hay varios hilos de los que tirar, ¿no? Hay una parte muy buena que tiene España, que es la universalización de la educación, la universalización de la sanidad. Esas son políticas de inclusión poderosísimas. Ahora, ¿cómo hacer que esa educación sea una educación inclusiva? ¿Cómo garantizar que estos niños acaban la educación obligatoria, acceden a una formación profesional? O sea, cómo el que tu origen no sea un techo de cristal para seguir avanzando, ¿no? Cómo puede ser la escuela la misma cuando la población y nuestro alumnado va cambiando. Bueno, hay una parte de políticas sociales, hay otra parte de políticas de formación laboral, de acceso al empleo, y hay otra parte también de cómo controlar la opinión que la población tiene de la migración y las políticas. O sea, hacer una empresa, conseguir un permiso de residencia en España ahora mismo. Si puedes invertir muchísimo dinero, es muy fácil. Si tienes 500.000 euros, si compras un piso, ahora tenemos mucha población latinoamericana riquísima que está comprando el centro de Madrid, por ejemplo. Pero si tú quieres poner un negocio pequeñito, que tú creas 2 puestos de trabajo, o sea, eso es muy difícil. Yo percibo en estos años que las políticas públicas siguen viendo la migración como algo a evitar, algo a frenar. Entonces yo creo que el futuro está por realmente conocer muy bien cuáles son también las necesidades en nuestro mercado de trabajo y cómo facilitar vías de migración legal y que la gente no tenga que cruzarse la vida
cruzando el Mediterráneo, o como la gente de América Latina, si llega aquí en avión, pero luego, pasados 3 meses, tiene que quedarse en situación irregular hasta poder regularizarse al cabo de unos años, ¿no? O sea, tiene que ser más fácil, y otros países tienen vías de regularización más sencillas que las nuestras. Y ya por último, Cristina, ¿España es un país de tránsito o es un país en que es un punto de llegada? Punto de llegada ya para quedarse. Sí, es fundamentalmente de llegada. También es salida y también es tránsito. Conviven las 3 dinámicas. Mucha de la gente que llega regresa, va y viene. O sea, no todo el mundo que llega se queda en España. Somos fundamentalmente un país de llegada. Tenemos más o menos un 10% de población extranjera, a la que habría que sumar aquella población que ya se ha nacionalizado, segundas generaciones, o sea, de origen, gente que está entre nosotros. Somos país de tránsito, muy, muy de tránsito, para las migraciones africanas. Nosotros, simplemente por nuestra ubicación geográfica, somos la ruta oeste del Mediterráneo. De África solo puede llegar a Europa cruzando el Mediterráneo, sí. Pero no. Y somos la ruta oeste, la ruta más cercana a África subsahariana, pero muchísima de la gente que llega, y que vemos llegan 40.000 personas al año, tampoco son unas cifras inmensas, pero la mayoría de ellas van a otros países. Su destino final son otros países de Europa, no es España. ¿Y de qué lugar tenemos más migrantes en estos momentos? Antes me ha impresionado la cifra, me has dicho, en el año 2000 había un millón de personas. Y en el 2010, 5. Claro, entonces, es decir, y en estos momentos, ¿cuáles los migrantes de qué lugares mayoritariamente vienen? Ahora mismo la mayoría de los migrantes son de otros países comunitarios, de la Unión Europea. Eso es más o menos como el 60 y poco por ciento. Pero eso no son migrantes. La idea que tenemos los migrantes, porque son ciudadanos europeos, con lo cual no tienen ningún problema. Efectivamente, se les llama comunitarios, claro, y tienen libertad de tránsito. Pero, o sea, son personas extranjeras residentes en... Sí, pero esos no tienen problema. Y esos, o sea, si eres belga y vienes a Madrid no tienes ningún problema. Y esos no tienen problemas, efectivamente. No, a mí me preocupa los que sí que tienen problemas. Entonces, los otros, los que son extracomunitarios, el país principal es Marruecos, y sin embargo, la región, como región, es la región latinoamericana. Son los que tenemos más gente. Dentro de la región latinoamericana ha ido cambiando. Inicialmente vino gente de Perú, de Ecuador, de República Dominicana, y sin embargo en los últimos años hemos recibido muchísimas personas venezolanas, y un flujo muy, muy importante de los países más pequeñitos de la región. Un flujo muy grande de personas de Centroamérica. Centroamérica son países minúsculos, sí. Y sin embargo las cifras en los últimos años, debido a la violencia estructural, a los estados fallidos que son unas cifras altísimas de llegadas. Y luego hay un país del que también recibimos dentro de América Latina mucha migración, tanto con perfil migración como de refugio, como refugiados dentro de América Latina, que es Colombia. Lo que es África subsahariana, los cruces del Mediterráneo son insignificantes. No están entre las 10 principales nacionalidades ningún país de África subsahariana. Bueno, pues realmente es un auténtico lujo escucharte, conocer mejor, gracias a ti, las distintas realidades de la migración en el mundo. Muchas gracias, Cristina, por aceptar esta invitación de Entre Culturas del que tú formas parte, y gracias también a todos los oyentes pues, por estar con nosotros una semana más, y nos encontramos la semana que viene. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas
con Julia Navarro.